¿Han visto la serie del Duncan el Alto? Del No he Vi el visto la primer serie, capítulo. pero tengo la historia. Caballero de los Siete Reinos, ya. Si queréis como inspirarte en cómo sería un caballero errante de Caraboz, bueno, ahí está. ¿Cachai? De hecho, es como literatura recomendada, si queréis, para ese tipo de Claro. clases. Todo lo que explora esa idea es precisamente eso. O sea, ¿qué es lo que hace un caballero? El título no, pues de hecho, toda la gracia es que Duncan subentiende que nunca fue nombrado caballero. Él se refiere como tal, pero es caballero por sus acciones, no por un título. Me No recuerda tiene- mucho los cómics del Príncipe Valiente, ¿cachai? O de Sigfrido, ¿cachai? En Bueno, cómo el está carnet hecho. se te fue un metro, culiao. Está ahí al lado de, de Irarrázaval. Se va la tita el carnet, ¿Cómo? weón. El carnet al suelo, Ah, pero el así, carnet, no, pero sí. quedó enterrado en el Pero piso. si ese es el Pone, talento, pone el el, Ronald, po. pone el, es que ahí tenéis que poner el, ¿cómo que se llama? El meme de Elrond, pues, weón. Yo estuve ahí, pues, weón. Claro, yo Yo estuve estuve ahí. Claro. ahí, yo estuve ahí, Frodo, yo vi la weá. Es Yo contemporáneo el descubrí, Ronald, po. claro, yo descubrí la espada y la hechicería con los cómics de Conan, pues, weón, ¿cachai? Yo lo vi. Oh, con los Lo Sí, prim- cómics. esa es la cuestión de hecho, que me gusta del Ronald, pues nos conecta con un mundo que nosotros solo el mundo consumimos las perdido, consecuencias, po. No, claro. Sí, no lo po. vivimos realmente. El mundo No, perdido, po. weón. El Ronald jugó con Taco. Ronald Claro, conoce el Claro, sistema de po. Taco. Uno se ríe de la cuestión, pero claro, es taco, diferente la weón. perspectiva. No sé, entonces vamos a ponerle una cortina musical a esto Ay, me cuando puse lo nerviosa. publiquemos. Ya, claro. Ni empezamos, ya estoy sudando. Le vamos a poner una cortina musical para empezar y vamos a tener nuestro logo, por supuesto. Le vamos a poner un nombre eventualmente a esto, pero por ahora solamente es la actividad de juntarnos a darle forma y darle existencia a una idea que hemos tenido ahí durante tiempo. Y estamos acostumbrados a tener estas Es- reuniones largas después de alguna sesión, después de la jornada. Y se nos pasa la hora, trasnochamos conversando sobre tópicos muy sabrosos, muy divertidos y siempre nos quedamos con la idea de, oye, ¿por qué no grabamos esta cuestión? ¿Por qué no le compartimos a otras personas las cabezas de pescado y empezamos a elaborar en nuestras conversaciones? Así que aquí estamos finalmente y vamos a darle comienzo a este experimento, a este late en donde vamos a abordar diferentes tópicos, en general de juegos de rol, creo, cultura popular, puede ser algo de contenido de este ámbito. Y veamos a dónde nos lleva esta nave. Bienvenidos todos entonces, les doy la bienvenida también a mis ilustres colocutores, aquí Doctor Eterus para servirle. ¿A quiénes tendremos en esta mesa entonces? Pues están del otro lado del micrófono. Parte tú, Marchán, parte tú, despierta. Vamos, vamos, vamos. Empuja ahí, Go, lo go, empuja go, ahí. go. Tú Claro, primero, tú primero. Claro, hizo falta tirar iniciativa. No hizo falta una tirada de iniciativa acá. Eso, vamos a tener claro. para la próxima un tracker con iniciativa. Me encanta muchísimo. Ya, Marchan, a ver, Ya, cuéntanos. pues, mira, yo soy marchand, me gustan las películas, los juegos de mesa, y creo que con eso basta. Listo, listo, buen perfil. Maravilloso, maravilloso. Yo soy Ronald y soy viejo. Eso. Y gruño. Ese es mi Y gruño. talento. Claro. Mi talento es gritarle a las nubes, pelear contra el televisor. Qué Claro, joya compartir este escenario claro. con estas tremendas personalidades. En verdad tenemos varias cosas en común, pero también tenemos varias formas diferentes de ver los tópicos, así que de eso nos vamos a nutrir en este experimento. Por hoy me gustaría que comencemos con un tema que nos toca personalmente a varios. Podría ser una de las cosas que tengamos más en común, el poder disfrutar de el género de terror. En este caso vamos a estar hablando sobre jugar rol de terror y los principales problemas
problemas, conflictos, desafíos que esto nos propone y trabajar también con algunos consejos y herramientas útiles que nos hayan servido en nuestra experiencia. Yo les puedo contar, por ejemplo, que disfruto mucho narrando terror. Me gusta hacer que mis jugadores estén constantemente en estrés, sudando frío, mordiéndose las uñas. Pero si yo me pongo a ver una película de terror, lo más probable es que salte, grite e incomode a todo el mundo. Yo no consumo mucho terror. Eso es lo que me pasa. ¿Qué les pasa a ustedes con el terror, con los juegos de terror? A puro jumpscare es difícil. En rol James, claro. siempre es complicado. De hecho, incluso en el media, ya sea libros, películas y tal, siento que es difícil mantener terror si no sabéis manejar el suspenso. Y ya es meme que toda película de terror barata tiene puro jumpscare. Y en el caso de los juegos de rol no es la excepción, po. Es muy fácil que de repente una mesa de rol que tiende a ser o que intenta ser terrorífica o de tensión se tire por la chacota y al final termináis haciendo un Monty Python de Drácula. Un scary movie de la Claro. sesión. Ya, de acuerdo, Sí. sí, sí, eso es algo que puede pasar. Ronald, ¿qué nos cuentas? Mira, a mí me pasa algo similar a lo que te sucede a ti. Yo tampoco soy muy adepto de estar mirando películas a cada rato, o sea, películas de terror. No, soy más de ver comedias y cosas así. Y igual es raro porque reviso películas antiguas, por ejemplo. Cuando estaba preparando la mesa de la muerte me puse a ver las versiones de Frankenstein, por ejemplo, del año 30, las tres de Frankenstein de Universal Studios, y las Oh, una de, ¿cómo se joya. llama? Y las de Hammerfield, ¿cachai? Y pucha, ya no me Buenísimo. asustaban, pues. Cuando era chico, no sé, me daban susto, pero me daban risa porque las encontraba así como, oh, que, no sé, porque es más infantiles, pero tampoco soy un gran consumidor de terror, a pesar de que me gusta narrarlo, aunque yo creo que igual mi fuerte más que nada es el grimdark, que el terror así como tal. Igual la atmósfera del terror y como eso, como decía Marchand, eh, hay que trabajarla, no encuentro que sea como un escenario genérico que puedas dirigir de rol, no es como que puedas Igual agarrar como una. requiere jugadores comprometidos. Esa parte igual es importante porque si tu jugador está en otra, chao, se te fue la mesa y la Sí, sí. preparación y todo. Ese es eh, uno de los puntos clave, creo yo. Me ha pasado que he intentado presentar escenarios de terror en diversos grupos, con mucha gente, y no todos enganchan realmente, no todos les apasiona. Si bien les pueda comentar, oye, quiero hacer una mesa de terror, ya se inscriben súper motivados. Pero una vez que estamos ahí, queremos construir la atmósfera, y estamos con la musiquita y mantenemos el relato, nos falta la oportunidad de un jugador que no está del todo comprometido para lanzar un chiste fuera de la escena, fijarse en algo nada que ver y romper todo eso que estamos construyendo. claro, Así que qué importante eso de que todos estén en la misma línea. sí. Igual es un buen indicador cuando, mira, yo creo que dependiendo del contexto, es un buen indicador cuando alguien saca algo de humor, ¿ya? Por ejemplo, para dirigir cosas de estilo Grimdark, como, no sé, Warhammer o como se llama, algunos escenarios que sean como un poco más duros, se recomienda que en algún momento se use el humor negro un poco porque significa que hay tensión suficiente y alguien necesita como romperla antes de que como que se me quiebre el ánimo del jugador. Yo creo que lo Claro. complicado es cuando tienes el jugador que empieza a ser de Tony constantemente, cuando ya no es la broma, que es como para reducir un poco la tensión porque esta cuestión nos está sofocando, sino que de repente tienes a alguien que, ¿cómo se llama?, constantemente quiere ser el personaje, el comic relief, ¿cachai? El personaje Ya, pero cómico de. eso se soluciona súper fácil, lo matáis. Se No muere, pasa nada, se claro. muere nomás, Claro, pues, lo focuseáis y chao. Es una buena herramienta en todo caso. Sí, sí, sí puede pasar. En claro. esta búsqueda entonces de un escenario ideal en la que todos los elementos colaboren a construir una escena inmersiva, por supuesto que los jugadores tienen que estar en la misma línea. Yo creo que es súper válido que un jugador diga, no, no, sabes que no me apetece demasiado, no me llama, no me mata jugar terror. A mí me costaría engancharme. eh,
Y me costaría aún más si la cosa es muy personal, es muy psicológica. Me acuerdo haber tenido experiencias jugando Mundo de Tinieblas, por ejemplo, y era tan cercano, tan íntimo el hecho de que tu trasfondo fuera súper importante para la historia, que me sentía muy personalmente comprometido con el juego como jugador, que me resultaba incómodo. Yo muchas veces cuando juego me gusta inventar una historia y que sea una cosa externa a mí, pero cuando el terror se vuelve muy personal, y yo me veía en aprietos, en verdad, y decía, hoy no, la verdad es que no me estoy divirtiendo con esto. Entonces es súper válido también hacer esa Oye, reflexión. oye, pero ¿Sí? una pregunta. Cuando dices que se volvía personal en cuanto al personaje o en Al cuanto a ti como personaje. persona? No, 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 al personaje. Si Ya. yo a mi personaje, por ejemplo, dije que tenía un tema con la autoridad o que tenía un tema con la religión, por ejemplo, la historia empezaba a incorporar esos elementos y yo decía, chuta, quizás tenía que haberlo pensado mejor e incorporar ahí en esa ficha cosas que sí yo quisiera jugar. Pero yo las puse por ponerla. Y la verdad es que no me sentía tan cómodo yo como persona tratando con ciertos tópicos que iban a aparecer porque los puse en mi ficha de personaje. Entonces, creo que también es una buena estrategia jugar con cosas con las que uno esté cómodo realmente. Pero cuesta encontrar eso y es un poco fallo. Yo creo que ¿Ya? todos acá hemos estado en mesas que hemos estado incómodos, ya sea de terror o no, Claro que sí. y de repente tú decís, chuta, no tengo que haber tomado esta decisión, o el máster era menos piadoso, ¿cachai? O de repente no era el juego para ti, o no era el arquetipo para ti. Igual pasa mucho, o en mi percepción con Mundo Tiniebla en particular, que mecánicamente el juego fomenta mucho ese estilo narrativo, que el trasfondo tenga un significado. Y de hecho, Sí. para mí lo bacán de Mundo Tiniebla es precisamente que tú podís jugar esa cuestión sin ensarzarse en combate, sin tener como la necesidad de combatir. A diferencia, por ejemplo, de D&D, que quizás es el más conocido de los juegos de rol, que el trasfondo es más un elemento de te da estas habilidades o te da estos materiales y el resto ya es lo que queráis, anda a pagarte con todo. Claro. Eh, y ahí hace que Mundo Tinieblas sea un juego que eh, invoque terror. O sea, Vampiro quizás no es de los más terroríficos, pero tiene que estar siempre ese contexto. Y por eso es difícil masterarlo bien. Yo conozco a hartos máster de Mundo Tinieblas que, con todo el respeto y la buena onda a los chiquillos, siento que no te dan la experiencia al 100% que el juego quiere proponer. No quiere decir que uno la pase mal, pero ocurre. Mm, Y ahí sí, entramos a revisar también el sistema de juego que utilizamos. sí, es que el tema, como dices tú, bueno, ¿qué es lo que estamos dirigiendo? Pues, si estamos hablando de terror, que es como que somos nuestro tópico de hoy día. Y hay varios géneros de terror. De hecho, el manual de Ravenloft de quinta edición, que no es el mejor manual de Ravenloft que hay, como bien buen viejo, los manuales antiguos de tercera y segunda. Claro, ¿cachai? Es como, Ya aquí empezó a estaban gruñir, los. ¿cachai? Claro, vamos a empezar ahí con la. Pero hay una cosa que menciona ahí, ¿cachai? Que tiene distintos tipos de terror: terror gótico, ¿cachai? Body Sí, horror, ese es una folk. buena enciclopedia. Claro, claro, es como un buen resumen para ver a qué punto está enfocado ese terror, porque por ejemplo, el último que estuve, en lo que estaba trabajando, que Marchán conoce y bueno, y tú también, que es terror gótico. Cuando empiezas a leer cuentos de terror gótico o algunas novelas, ves que ese terror es muy personal, es muy personal. Trabaja mucho con lo que sucede en la cabeza de los personajes, sus manías, ¿cachai? Muchos tienen, ¿cómo es que se llama? Como episodios psicóticos que están sufriendo en ese momento, alucinaciones, visiones, recuerdos, ¿cómo es que se llama? Hay muchas cosas que suceden en el interior del personaje y lo sobrenatural es el gatillante, ¿cachai? Que rompe la normalidad de lo que existe, ¿cachai? Como que esas son las variantes, o sea, como las constantes, siempre, como la normalidad, viene algo sobrenatural que rompe esta normalidad, y eso como saca a la luz algo oscuro que está enterrado dentro del personaje o algún secreto familiar o algo así, pero tiene mucho de esa psicología.
Entonces, para lograr esa clase de terror, por supuesto, se vuelve súper personal. Se vuelve súper personal porque es lo que tienes que explotar para poder que el personaje, como se llama, sienta ese terror que es interno. Porque de lo contrario, cuando hay una amenaza externa, que igual te provoca otro tipo de temor, ¿ya? El distinto, no sé, pues el temor de lo desconocido, de la oscuridad, ¿cachai? Ese temor primitivo, a algo que puede suceder, ¿cachai? El temor a la oscuridad no es simplemente a la oscuridad, es a lo indefenso que estás frente a la oscuridad y y esa cosa como del cerebro más reptil, por así decirlo, que en la oscuridad de la noche salían los depredadores a cazar, entonces los peligros te acechaban en la noche y tú no los podías ver, no tenías cómo defenderte de ahí, entonces no sabías lo que estaba ahí. Y esa Hay un tema de tensión incertidumbre. claro, esa cosa es lo que te tiene ahí al borde. En cambio, cuando jugáis un juego como D&D, volvamos ahí que como el más conocido, tú los monstruos los ves de frente, po, ¿cachai? Los ves de frente y combates de ellos a plena luz del día y pueden ser un monstruo con 3 cabezas, puede ser una quimera, y un monstruo de 3 cabezas, ¿cachai? Puede ser una bestia horrible, pero la estás viendo, no hay nada de misterioso al respecto, Y seamos no hay honestos, misterio ahí. muchas veces estáis peleando con una tabla de stats, o sea, son estadísticas, ¿cachai? Que los jugadores conocen, Lo más saben probable, claro. con qué Claro, se están enfrentando. No hay un terror, no hay como un miedo al enfrentamiento de algo desconocido, porque es algo conocido. Y claro, exacto. incluso tampoco rompe la dinámica de la narrativa. A diferencia de, por ejemplo, bueno, este proyecto que tú mencionabas o otros juegos que involucran terror en donde lo desconocido eso es lo que te genera problemas y todo este tema de la de qué tan personal tú consideras los elementos terroríficos o los elementos como uncanny que te vayas encontrando. Eh, y aquí esa es la parte difícil, porque el máster tiene que ir regulando eso, tiene que ir fomentando que tú lo explores pero sin, y tú querer explorarlo, querer jugar con eso, sin pasar a llevar al resto de jugadores, que no ha pasado, yo creo que a todos, me estoy adjudicando las experiencias, pero supongo que todos hemos tenido jugadores en mesa que de repente quieren contar su historia y es como, y son ellos y son unos Garistú o unos Marisú, que puta, bien con ellos, ¿cachai? Buena onda, pero loco, es un juego cooperativo. Hay otra gente que también quiere contar la historia. Claro. eh, y de repente eso mismo genera que el terror o la atmósfera que queréis generar se vaya un poco salto por la ventana, así salió del ¿Sabes chat. qué me ha pasado con esto de que se aporte en equipo a contar la historia? Me ha pasado cuando encuentro jugadores que interpretan un personaje en un escenario de terror, por ejemplo. Un personaje crédulo, un personaje con una capacidad eh, de caer en las trampas, de encontrarse con el peligro, de ir a abrir la puerta cuando todo el mundo sabe que del otro lado hay algo. Ese jugador que toma ese rol súper importante, por ejemplo, en una película, en un libro, de Yo ser quería al que le decir, pasan las cosas, es un jugador comprometido con la historia y que va a dejar de lado el protagonismo, el ganar, el sobrevivir muchas veces, con tal de que suceda aquello que estamos esperando que suceda. Y es genial que alguien se sienta comprometido a ese punto de querer pisar el palito. Porque si están todos ahí a la defensiva, súper expectantes, súper estratégicos, va a costar un poquito más, pienso yo, sorprenderlos. Claro. igual es bueno El, como fomentarlo, Claro, como claro que sí, apurar, eso se apurar premia. hacia el pacing de la cuestión. Yo Eso tengo se la premia. fortuna de que mi mesa presencial acá en, mira, aquí hay un dato, yo soy de San Fernando, así que mi Ah, mesa de bueno, acá bueno, de San Feña, de Colchagua, ¿viste? Eh, toma, tengo, de tengo San jugadores Rosando. que son, claro, el Carmelo. Oye, Claro. tengo jugadores que son fanáticos del cine de terror, pues, ¿cachai? Entonces toman Ya, ese rol, pues. Tengo un jugador ya, en buenísimo. particular que es como, ya sabéis qué, a la cresta, patada en la puerta y que Claro, venga lo que hagámoslo. sea. Y eso Hagámoslo. siempre motiva, ¿cachai? Y está ahí, no tenéis que forzar nada.
Pero, pucha, tenés de todo. Tú que juegas igual con jugadores que de repente no te conocen, jugadores como de otros países, pues. Entonces, ahí igual es diferente, pues, otro tipo de manera de tratar con ellos, ¿cachai? Tienes Sí, que pues tratarle que ser son con guantes, de son repente. siempre universos diferentes, pero igual uno va entendiendo perfiles, uno va identificando comportamientos que se van repitiendo y son como roles dentro del grupo que se ocupan. Y al final uno igual puede trabajar con eso, entendiendo el público, entendiendo la estructura que tiene la Claro. actividad. Sí, igual eso, el- eso igual depende del perfil bueno, como dices tú, pues, el perfil de jugador igual es variado. El, yo lo que pasa es que me estaba acordando bueno, hay varios videos dando vueltas en internet donde hablan esa cuestión de los perfiles de jugadores y todo, pero me acordaba de este libro que te había mencionado, que, bueno, de hecho te lo había compartido, el XTM Ajá, ajá. de Tracy y Curtis Hickman, si mal no recuerdo, Curtis es el nombre del hijo de Tracy Hickman, que no quiero citarlo mal, pero se llama Extreme Dungeon Mastery, ¿cómo se llama? El libro. Y él, dentro de los consejos que dan de esta cuestión para hacer un XDM y todo, menciona los perfiles de jugadores que hay. No recuerdo si como para citarlos al pie de la letra, pero básicamente habla de eso de que tienes jugadores, por ejemplo, hay jugadores que les gusta resolver problemas, ¿ya? Son los jugadores que les gustan los acertijos, ¿cachai? Buscar pistas, es como el investigador, por así decirlo, ¿ya? Hay jugadores que les gusta el combate, ya que esos van directamente al stat, que suelen estar entre esos jugadores los power gamers que arman estas hojas, tratan de armar la hoja perfecta para La que mejor ojalá todos los fallos. combinación, claro. Exacto. Los Y están, Munchkin, los hermosos claro, Munchkin. los Siempre famosos, están, siempre los están ahí. famosos Munchkin. ¿Cómo los Y odio? claro, y también están le dicen, bueno, los que les gusta la interpretación, ¿ya? Que les gusta esto siempre le dicen rolear, que es un término que a mí no me gusta, ¿Ya? ¿Por qué no? porque rolear el personaje no es actuar como el personaje, rolear el personaje es tomar el rol que ofrece ese personaje, ¿cachai? Tú estás tomando decisiones a través de un Oye, personaje, mira, entonces asume ese rol. De eso se trata. Yo asumo el rol de un interesante como paladín. la vista. Está buena. Claro, pues yo asumo el rol del que va a curar el grupo, yo asumo el rol. Ya, tú estás asumiendo un rol, tú estás tomando decisiones. Eso ya, el tomar decisiones a través de ese personaje, eso es interpretar el rol del personaje. Ya, ok, El ya. otro ya es la interacción social, la interacción social del personaje, ¿cachai? El actuar como el personaje. Entonces, no me gusta el término porque no es porque yo esté como en contra de interpretar el personaje ni nada que ver, No, sino no, no me Porque claro. eres gustaría viejo. ser claro, Porque eres el viejo soy del viejo, grupo, por eso. claro, claro, estos jovenzuelos, no, pues esta cuestión es antigua ya, pues no tienen, perdió Ya, novedad pero ya en hace, los hace la 70 eso. diferencia Pero entonces. hace la Con diferencia entre rolear los es actores. el juego. Claro, y ¿cómo se llama? La actuación del otro. Entonces hay jugadores Perfecto. que les gusta la actuación. Generalmente Sí, sí, a los totalmente. jugadores que les gusta la actuación se van a poder comprometer en, ¿cómo se llama? En tener, por ejemplo, un personaje frágil. Un Claro. personaje que voluntariamente diga, no sé, ve este horror y, ¿cómo se llama? Tú no le puedes colocar qué es lo que va a sentir el personaje, porque el dueño del personaje es el jugador. Claro, claro. Pero tú dices, no sé, pues ves a alguien que algo muy grave y terrible que está editado para que sea todo público, no vamos a entrar en detalles pero una escena horripilante, una escena que cualquiera de nosotros ve y, puta, no hay disculpa de expresión, pero nos cagamos en los pantalones de ver. Palidece. Claro, te revuelve el estómago, ¿no? Una situación en que la verdad es que cualquier persona en su sano juicio saldría corriendo. Y ¿cómo se llama? Y un jugador, pues, no, pero mi personaje ve eso, pero se ríe. ¡Ja, ja! El peligro no es nada para mí, es como, ¿cachai? Ahí no le aportan realmente, ¿cachai? Un actor, un personaje, un jugador actor, de repente se va a comprometer en decir, realmente si mi personaje viera esto, saldría corriendo. O, por ejemplo, un personaje, no sé,
que no crean los fantasmas, pues. El escéptico, claro. Claro, el Claro. escéptico, nadie juega de repente el escéptico, todos damos por asumido que existen los fantasmas cuando podrías decir, esto es una tontería, pues. Incluso hasta poner en riesgo un poco la situación porque alguien está golpeando la puerta, no, es un monstruo. Los monstruos no existen. Tiene que ser alguien que necesita ayuda, ¿cómo lo vamos a dejar afuera? Claro, Es y hay que, que abrir la puerta. Muy bueno, también te ponen en esa situación. es que ahí tiene tu perfil, pues, ¿cachai? Tiene que, o sea, para jugar con jugadores en terror, tiene que ser alguien comprometido en ese tipo como de actor que decís tú, ¿cachai? Porque si no, no funciona. Muchos de los juegos que involucran algo de terror, dígase Mundo de Niebla, Cthulhu, Ten Candles, ¿cachai? Todas estas cosas que requieren que haya una tensión tienen un factor mecánico asociado a la interpretación narrativa y qué tan comprometido está el jugador. ¿Cachai? Yo he tenido suerte de que me han tocado jugadores de repente, "No, esta situación es para salir corriendo, ¿cachai? No hay otra opción. Como también he visto jugadores o en mesas que he masteriado o que he jugado que de repente hacen lo que me decís tú, que se ríen ante la situación. Y por eso muchos de estos juegos de rol, y creo que es un elemento súper interesante que aborda el terror en el rol, es cuando hay algún elemento o alguna característica que generalmente es voluntad. Es una tirada Claro. obligatoria para saber, ya, no puedo obligar a que todos mis jugadores actúen como su personaje, pero mecánicamente los puedo forzar. Háganme esta tirada, salvan o no salvan, y volviendo a la expresión, se van a tener que cagar en los pantalones, sea como sea. Y es algo que tenéis que hacer porque es el tono que tenéis que meterle al juego, ¿cachai? No, y muchas veces esa mecánica puede reflejarse también en un aumento de dificultad, en que el jugador, por ejemplo, pueda enfrentarse a cierto estado, un estado de terror, un estado de confusión, un estado de locura, que va a ser más difícil el juego. Y lo que está acostumbrado a hacer de enfrentar el peligro, de intentar pelear, por ejemplo, ya no va a ser viable. Es una muy buena herramienta, en verdad, para poner en la situación al Sí. jugador. Y de hecho, Sí, eso ha sido como. Dale, Marchand, dale, disculpe que dale, te no, haya dale, interrumpido. no, ponle, Ya, ponle, 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 ponle. ya. De hecho, esa es una herramienta que, mira, ha sido una herramienta controvertida el generar mecánicas para el terror. Hay. Bueno, yo ya no recuerdo mucho de Mundo Tinieblas, que los juegos hace muchísimos, demasiado tiempo. Pero, pero sí me acuerdo, por ejemplo, en Rebels, en segunda edición, tenían mecánicas especiales para lo que era, ¿cómo se llama? Terror, locura y cosas así. El manual de quinta edición tiene también reglas en el manual del Dungeon Master para Locura a locura, corto plazo, sí, claro, sí. cosas Mediano así, que plazo, son, largo plazo. que son más narrativas eh, ¿cachai? O algunas cosas que pueden imponer alguna condición. Y de hecho, el llamada de Cthulhu para quinta edición, que hay un libro que sacó Sandy Peterson de Cthulhu y quinta Sí, edición, sí. tiene unas reglas también de locura. Es algo complicado, pero es controvertido porque básicamente tú le impones una forma de actuar al personaje a través de una mecánica. Y lo que siempre ha generado como resquemor en eso es que le quitas la agencia al jugador. Claro, Cuando lo tú dices, obligas a claro, interpretar algo. claro, te estoy obligando de que esto te impone la cuestión de que vas a estar llorando cada vez que veas, no sé, pues, un goblin, te vas a poner a llorar incontrolablemente. Y pucha, yo no quiero que mi personaje llore, pues, porque razones, ¿cachai? Eh, y esa obligación mecánica choca mucho, choca mucho. Ahora, yo no soy tampoco Es de la idea complicado de que, llevarla, es complicado llevarla, pero claro, tenés que saber cómo, en qué momento aplicarla y es muy fácil y quizás por ahí va el problema de abusar de ella. mira, Y va a depender de un tipo de máster. generalmente el consejo que se da, por ejemplo, en segunda edición es que las tiradas de terror, si el jugador estaba interpretando que su personaje estaba sufriendo algún episodio, no lo ibas a, no le ibas a imponer esta tirada o esta prueba que podía ser como Ya un no es castigo, porque necesario. claro, y él ya lo estaba interpretando, entonces bien, pulgar arriba lo está haciendo, pero si alguien no lo hace, como que lo tiras, ¿cachai? Yo nunca estoy en esta clase de juego de no hacer detrimentos en la mecánica, ¿cachai? Contra el personaje.
porque igual a mí igual me molesta cuando sucede eso, que me ha sucedido obviamente, en que yo digo, no sé, pues la situación podría hacer que tu personaje pase por A, B o C, ¿cachai? Y cuando me responden, no, es que mi personaje no pasa eso porque él, ojo, se ríe del peligro y de hecho muestra los bíceps y se besa uno de los bíceps mientras hace eso, ¿cachai? Claro, Y uno como máster saca queda una así selfie. como, claro, así, como, seguramente eso, ¿cachai? Pero sí me gustan, por ejemplo, lo que había hecho ¿cómo se llama? Como mecánica para dos de mis juegos son estas cosas que no te imponen una condición, no te imponen directamente, o sea, no te imponen directamente ni una condición, ni un tipo de actuación que tenga que hacer el personaje, sino que te reste a otras mecánicas. Por Cierto. ejemplo, claro, pierdes, ¿cómo se llama? Vas ganando estrés y eso hace que restes a tus tiradas que son mentales, porque estás estresado. El personaje está estresado, entonces ya no está razonando de la misma forma a cuando estaba recién al 100% de sus facultades. Lo Claro, pero eso encuentro está como... limitado, eso está como limitado o gestionado por una situación que como máster tenéis que determinar y decir, ya, esta situación te puede generar estrés, hazme esta tirada o hazme esta salvación. Y es importante porque si estáis ante un tipo de horror, terror o entidad supernatural o sobrenatural, em, cuando hemos tenido terror en la vida real, y llevando así como lo narrativo y lo mecánico, cuando tú tenés miedo, no lo controláis, po, ¿cachai? Ya sea pánico escénico, o sea, miedo a la araña, la weá que sea. Eso es, no es controlable. Y ahí es cuando tú decís, mira, tira, y por mucho que queráis hacerte el valiente, hacerte el bíceps, si tenéis que ponerte a llorar en un rincón, te vas a tener que poner a llorar porque el dado así lo dice. O sea, tu cuerpo reacciona más allá de tus capacidades. Y esa es la gracia de los RNG, po, weón. Ahí en esa idea de forzar una condición, una situación, una reacción. Y a mí igual me gusta conversarlo con el jugador y darle total libertad. El cómo lo interpreta tu personaje. Esta es la situación, esto es lo que le está pasando a tu mente. Va a haber una fractura. Pero, ¿cómo lo traducimos? Y me han salido unas ideas tan buenas, unas escenas tan creativas, que haberle dicho al jugador que, no sé, pues, su personaje va a quedar paralizado de miedo, habría quedado corto. Porque se le ocurren unas cosas mucho más divertidas que los pueden poner en problemas o pueden generar una escena adicional. Creo que darles la oportunidad al jugador de que interprete ese momento de fragilidad, de debilidad del personaje, le va a dar también la posibilidad de poder disfrutarlo. Sí, pero tenéis que darle como el pase, ¿cachai? Así como, Sí, oye, sí, pasó esto, sí, claro. y Fallaste y la tu cuerpo lo tirada, da. O sea, veamos tu qué pasa. personaje, ya, tu personaje tiene que reaccionar de una forma, y ahí es cuando sale esta creatividad, y volvemos al tema, tiene que haber un compromiso, ¿cachai? No, Sí, no de todas podéis maneras. ir con gente que no podía ser Scooby-Doo bueno, podía ser Scooby-Doo en Ravenloft, pero se entiende el punto. Pero es otro estilo de juego, ya no es terror, es una comedia No, po. prácticamente. Claro. Estaba revisando el manual este que mencionó Ronald, el Extreme Dungeon Master, y revisando lo de los perfiles de jugador, y me da la pregunta de ¿cuál es el perfil de jugador que mejor va en juegos de terror? Yo descartaría, la verdad, al jugador que le gustan los combates. Creo que no le va a ir demasiado bien en terror, porque no siempre puedes pelear contra eso Pero tiene que desconocido. estar, ¿Tiene tiene que que estar, estar. correcto? Sí, porque es carne de cañón, po. ¿Ya? Tiene que haber una forma. No basta con que tú digas, oye, el combate es letal, no peleen, ¿cachai? O yo les recomiendo, no, no, tienen que descubrirlo solos, ¿cachai? Ah, ya, De, ya, ya, oye, ya, 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 ya. vámonos a Claro. los combos y de repente, oye, esta cuestión como que no le estamos haciendo nada, como que nos tiene para el gato, retirada, ¿cachai? Así, mira, yo hace poco jugué Arkham Horror, el kit de Ya. inicio, de un juego relativamente nuevo. No he tenido la fortuna de de leer el manual. Creo que solo está en PDF acá. No, me parece que no ha llegado. O si ha llegado, no me he enterado. Pero jugamos así como la primera sesión y una de las primeras interacciones, un amigo me dice, esta cuestión está súper letal, o sea, una mal tirada, una mala gestión y de repente te puede entrar daño, pero hasta la cocina. O horror, hasta por si acaso. Y ahí
se genera una estrategia, se genera una idea narrativa diferente, pero tenéis que experimentarlo. Yo creo que si no está esa intención de tirarse a la boca del lobo de ese jugador que decíamos, que se arriesgara, la verdad es que no va a andar. Siempre tiene que haber un equilibrio. Ahora, lamentablemente, esa persona se va a tener que hacer otro personaje al toque, Es pero probable, es lo que hay. claro, es Es lo probable. que- Claro, Es el que muere. yo por lo menos en ese sentido, bueno, es que igual a mí me estaba pasando una cuestión que hace ya un rato, que estoy aburrido un poquito, me estoy aburriendo ya de la complejidad de las hojas de personajes. Cada vez que miro una hoja y tiene como un montón de cosas que llenar, que parece el formulario de la declaración de impuestos, Jugar a ¿cachai? nivel alto, Claro, claro. es como que lo miro y es como que mm, no sé si me voy a acordar de la mitad de las cosas que aparecen Es acá demasiado. Sí, durante la es sesión. Pasa demasiado. mucho, Entonces, claro, pasa muy entonces seguido. es como la ilusión de que tiene hartas cosas, pero la verdad es que o a los jugadores, o a algunos jugadores se les olvida la mitad de lo que hay ahí, o redescubren de repente como, oye, tenía esto en mi hoja de personaje, así después de como 6 meses jugando, es como que, Uh, sí pasa. Sí, sí pasa. claro. Claro. Entonces prefiero como las hojitas cada vez más, prefiero las hojitas más sencillas, ¿cachai? Prefiero como las mecánicas más simples. Ahí Eh, cuando pero, simplificamos la mecánica, damos paso al juego más narrativo, que tiene que ver más con el cómo se lleva en la mesa, el improvisar, el claro, reaccionar, y le da sí, mucha agencia también al jugador. sí, es que ese es el tema. A eso era donde quería llegar con eso de que cuando tienes menos de esas partes mecánicas que vas armando, como que te evitáis un poco el munchkin, porque a mí por lo menos no, a pesar de que igual he jugado, sí, me confieso Todos lo hemos mi gran hecho. culpa de Sí, que por también he hecho supuesto. personajes reventados, ¿cachai? Sí, pues el juego lo Eh, permite. ¿Por qué no? claro, pero em, siento que al final terminas tan encajonado, o en realidad terminas con la expectativa tan alta de que tienes que triunfar, y si se demuera un personaje se hace tan largo, que por eso prefiero las hojas simples para esta clase de juegos de terror, porque como dices tú, si la muerte de un personaje es una opción real, quiero tener la rapidez de poder hacerme en 5 minutos un personaje y no demorarme una sesión. Si me tengo que demorar una hora en hacer un personaje, la verdad es que ya ya no me No agrada, ya dan no me ganas, agrada. Claro, no dan ni prefiero, ganas. Claro. claro. Ahora igual, como volviendo un poco a esto de los tipos de personajes, igual, para no herir sensibilidades de que obviamente a uno le molesta que lo encasillen así como que digan que eres un solo tipo de personaje. Generalmente todos los jugadores tienen una mezcla de este tipo Sí, es de... bueno pensarlo Son, así. son, sí, son una mezcla. En el Hay XDM lo mencionan proporciones. como, claro, como jugador guerrero, el jugador social, que es el más artista, el que hace más interacción social y todo eso, y el jugador pensador. Pero hay una mezcla entre ellos, que pueden tener, ¿cómo se llama? Pueden interpretar muy bien un personaje, pero también ser muy buenos para el combate, o como se llama, resolver elementos, y también pueden ser eso. Pero, pero claro, yo por lo menos en esta cuestión de la rotación de personajes, ojalá hojas rápidas de crear el... Creo que para terror, como llegando como una pequeña conclusión de mi parte, el jugador tiene que estar comprometido con lo que está jugando, tiene que tener claras las expectativas, ¿cachai? Que tiene que habérselas puesto el máster que al momento de plantear el tipo de juego que quiere correr. Tienen que estar las expectativas muy claras, el jugador tiene que estar comprometido a una historia de terror, que va a ser de terror, y sobre todo tener claro que el personaje puede ser prescindible. Porque también si te estás creando como el alter ego de esta es la versión ideal de mi persona, que va a vivir la vida soñada que no tengo en la vida real, jugar un juego de terror, la verdad es que no es para ese personaje. Pobrecito, no. Claro, no, po. No, la verdad es que no, no, Sí, no va a sí, Sí, ser. está bueno hacer la separación. claro, si le planeaste la vida al personaje que se va a casar, va a tener hijos y todo eso, y va a adoptar un goblin de mascota, y le va a llamar, no sé, bueno, qué sé yo, no sé, no me voy a ahorrar los chistes para mantener el... De No acá, Pero, pasa, de acá pasa de muy los seguido. perfiles de jugador, creo que el que calza muy bien con el terror sería el jugador pensador, el que investiga, el que reúne pistas, el que quiera resolver el misterio, el que quiere indagar.
abrir puertas, aún así se enfrenta a ese peligro inminente. Y me ha pasado con los últimos grupos que he presentado, y que hay jugadores así, porque están constantemente preguntando cosas que uno como narrador no siempre va a tener preparado. Y es muy interesante que te vayan como sacando trote, que te vayan haciendo ampliar el mundo que se va describiendo con tal de llenar los espacios que el jugador necesita para lograr la inmersión. Y se va construyendo la historia, peldaño a peldaño, hasta llegar al punto que uno desea. Entonces creo que ese jugador tiene que estar, el que le interese la historia, el que quiera llegar al final del misterio, ese como detective. Creo que eso es súper importante en este tipo de juego. ¿Y ustedes qué sistemas encuentran que son buenos para terror? Porque D&D quinta edición lo que ha tratado de Mundo hacer Tiniebla. es Mundo Tiniebla. Mundo Porque yo Tiniebla, seguro que por lo sí. menos D&D con Ravenloft y todo eso que he tratado de hacer como la vena, así como que pueda combinar con todo y no funciona tan bien, la verdad. De hecho, Mira, yo he encuentro que funciona jugado pésimo. Ravenloft, pero tenías que hacerle muchos acomodos, hay que hacerle muchas variantes y al final es como jugar tanta regla de casa que no, no se siente que uno está jugando D&D realmente. Para que funcione. Los niveles más bajos, cuando los personajes son más vulnerables, funcionan mucho mejor. Y deja de funcionar por ahí por, no sé, nivel 6 7 ya la cosa es muy difícil que genere el efecto que uno Es busca. que es la mecánica que busca D&D. Ya, Sí, ahí, pues al esta es final, mi postura que usted, bueno, el Doc la conoce mejor, pero yo siento que, y esto lo podríamos abordar en otro capítulo, pero totalmente, D&D totalmente. es el más popular, pero no es el juego de entrada. Yo Ah, jamás le es una recomendaría a alguien opinión jugar impopular D&D. controversial, pero muy buena en verdad. No, yo a nadie le recomendaría su primer rol D&D porque es una hoja larga, con mucho texto que leer, habiendo sistemas tan sencillos, pero bueno, saltando un poco eso, D&D es muy mecánico, muy de combate y a la larga, por mucho que le queráis meter terror, el juego, el manual, así el Rules as Written, te tiene la pelea y Sí. no existe la posibilidad de decir, oye, ¿sabéis qué? Me tengo que largar de esta pelea porque en verdad me la gana. Yo he estado en un montón de mesas que los Master Party contigo también, Potok. Partimos la Uy, sesión, partimos la campaña. Chiquillos, si tienen que correr, corran, ¿cachai? Que la No cuestión, hay y nunca pasa. vergüenza, claro. No, no, Nunca jamás, pasa. jamás. Siempre se tiran, ya sea porque estáis muy quineando, o sea porque confiáis tanto en tus capacidades, porque el juego te incita a hacerlo. Si tú ves la. Ay, siento que me enojé, pero si te ponías a verla. Hierve la sangre. bueno, oye, si ¡Ah! el rol del viejo que le grita a las nubes era el mío, po. ¿Qué Qué pasó? bueno. No, olvídate. No, olvídate. ¿Cuál de los Se van dos a más tener que cascarraya? compartir ese rol acá. Claro. No, pero el punto es que si tú ves la curva natural de crecimiento de los personajes en D&D, es todo a base de mecánicas de combate, ¿cachai? Cada nivel es un ganaste para pegar más, para moverte Claro. mejor, para este conjuro haga tal. Para Entonces, ignorar debilidades y desventajas también. claro, de pasado a nivel 5 nada te da miedo, No, porque claro. eres un héroe. Por mucho que le queráis meter cuestiones, ya tenéis que O como sea, que hacer homebrew la cuestión Sí, y no estés claro. jugando el juego. exacto. Sí, pues, A mi D&D, punto. pero como dices tú, al final, a niveles más altos, tú estás buscando que haya una pelea para poder poner en práctica la mayoría de las habilidades que Sí, están ahí, pues. Igual, claro. eso es lo que me provoca. Lo que me provoca también rabia, porque también tengo que levantar mi puño ahí ¡Ah! contra el monitor, weón. ¿Cachai? Maldito, maldita sea, estos jugadores Momento de quinta descargo. edición. Claro, Ay. es que eh, las reglas y la expectativa de las reglas, como dices tú, están enfocadas al combate. Y es una cuestión bien rara porque, o sea, no es algo raro. Y me gustaría saber, no recuerdo, tendría que investigar un poco cuáles fueron los razonamientos de diseño en tercera edición para hacer ese cambio. Porque en primera edición y segunda edición no era tan así, porque obviamente también tenías reglas de combate y habían varias cosas de combate, pero em,
tú sabías que igual combate no era como el foco principal. Ahí O está sea, más enfocado en la exploración, entiendo. en primera edición y Basic de ID y Vecmi, o sea, en Basic en realidad BX, ¿cachai? Más que el Vecmi completo, pero en primera edición y eso estaba enfocado al mazmorreo, a la mazmorra. Claro. Ahí Y la quedaba en mazmorra, último lugar la interacción social. claro, sí, pues como dices, o Bueno, sea, de mira, hecho, en lo que hemos hablado realidad otras veces es que el combate era bien peludo de hacer. es Tenías todo que el sistema bien en jodido. realidad era una cuestión muy rara, ¿eh? Porque mira, piensa esto. Cuando tú estabas jugando ¿cómo se llama? Con primera edición y todo eso, tú tenías varias cosas que sucedían antes de poder llegar a un combate. Imagínate, van tus personas, tu grupo de personajes caminando despacito en el pasillo de un calabozo, húmedo, goteando, suelo de piedra, ¿cachai? Olor a musgo y ¿cómo se llama? Ya encierro, viciado, iluminados con la luz de una antorcha. ¿Ya? Oteando en la distancia y tratando de ir tocando con tu vara de 3 metros que no vayan a activar una trampa. De A la repente, a la tensión todo el rato. distancia, claro, a la distancia, y ahí el máster lanzaba sus 2 de 6, ¿cachai? O sea, iba lanzando por un encuentro aleatorio que era después creo que era por cada ronda de mazmorreo que ibas, ¿cómo se llama? Haciendo Probando. chequeos. Claro, tú podías de repente escuchar a la distancia que, no sé, pues 30, 60 pies de distancia, manteniendo las dimensiones que usa D&D, se escuchaban pasos y podías escuchar las voces, ¿cachai? O de repente, no sé, da la vuelta en una esquina y desde de frente, como a 10 pies de distancia, un grupo de goblins, guardias con lanzas y todo. Estaba ese momento de tensión. Ahora diríamos básicamente, ahí hay un combate, tira la iniciativa y todo eso. Claro, Entonces, de Inmediatamente, cabeza. claro. Son claro, goblins. Y pero, son claro, solo tres. Vamos, claro, mamá, no pero hay aquí problema. claro, ¿qué Bola de sucedía? fuego. ¿Y qué pasa? Claro, aquí había un encuentro. ¿Cachai? Entonces Ya. No un quedaba esta combate, cuestión. No, necesariamente. empezaba un encuentro porque tú tirabas la reacción de los monstruos, te encontraste con unos goblins y cuál es su disposición, 2 de 6. El resultado te indicaba si eran, como si atacaban de inmediato, si estaban como, quedaban medio sospechosos, inciertos de tu reacción, si eran neutrales a ti, como que te miraban y nada, y tú podías ver en base a eso, ¿cachai? O sea, no era un combate de ¿Cómo se inmediato, desenvuelve la podían. escena al final? Claro, a lo mejor podían ponerse Sí. todos en guardia, ¿cachai? Y decir, ¿cómo se decirle? ¿Qué hacen en este lugar, ¿cachai? Y tenían la opción. De hecho, sobre todo De porque esa tirada de dialogarlo. claro, esa tirada de 2 de 6 estaba modificada por el carisma de los personajes. Para que se resolviera mejor la escena. Claro, entonces un personaje carismático podía modificar eso y podían, fíjate, y de lo que nosotros creemos de que, no, que en las ediciones anteriores se dejaba muy de lado Ah, eso. ya, 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 Ahí ya. tenéis toda la opción de interaccionar Claro, con los goblins y decirles, totalmente. no, venimos aquí a sus jefes a darles un espectáculo. ¿Cachai? Tenías esa opción Claro, de claro. resolver ese encuentro sin un combate. Mira qué interesante ¿Cachai? cómo cambian los enfoques de Claro, las posibilidades mecánicas del juego que te ofrece y lo que se puede claro, presentar en mesa. claro, pero eso te lo da también la misma mecánica de que Claro, antes de que sucediera un encuentro habían ciertos pasos, ¿cachai? Para poder llegar a ese encuentro. Cuando empiezas a construir personajes que tienen tantas piezas móviles que están orientadas para el combate, porque igual los de primera y segunda edición, a pesar de que igual tenían cosas que tú podías prepararlas, era más complicado, por ejemplo, hacer una multiclase, era un parto. ¿Ya? Imagínate que llevas jugando, no sé, 3 niveles de Nadron, ¿ya? Y no acá que así como tú sabes que puedes hacer un dip en un nivel de una claro, clase para obtener una característica. No, acá ibas jugando ya y habías logrado llegar 3, 4 niveles, ya digamos que de ladrón, que es lo que avanza más rápido, ¿ya? Y resulta que tu ladrón tenía alta inteligencia. Entonces, puedo hacer una multiclase con mago. La Entonces, peor cuando tú decisión de tomabas, tu vida. claro, ¿y qué es lo que pasaba? Ok, te congelaba tu progresión como ladrón, empezabas de nivel 1 como mago y no podías usar ninguna de tus características como ladrón hasta que tuvieras nivel 3 hasta que oh, llegaras al mismo nivel Ya. tremendo. que tenías como Ya, ladrón, si ya, ya, mal no ya, ya. recuerdas. Si, Oye, si no me eso falla por la sí memoria, solo. Eso ¿qué por sí solo es cosa? terrorífico. Eso por sí Sí, solo ya, ya ya, Claro, ya suena me genera complicado. errores. ¡Ah, no! claro, Ya es como, tenía un juego claro, si mal no recuerdo, porque también puede que me falle un poquito la memoria, a lo mejor alguien podrá corregir, El pero, verdadero pero terror claro, multiclasear En si es alguien, los claro, si alguien comentarios maravilloso. tiene que duda, nos corrijan.
Claro, si alguien tiene duda puede revisar el manual de segunda edición y ahí, ¿cómo se llama? Decirlo. También lo podemos revisar nosotros, pero que hagan ustedes En, Pero ese podemos estar de trabajo. acuerdo efecto, entonces que Claro. D&D no es un buen sistema para jugar terror. Sí, absolutamente. Que O yo por lo sea, menos hay que hacerle muchos ajustes. mi apreciación claro. personal es como D&D se ha vuelto cada vez más popular y lo mismo que decía Martín de juego de entrada, pero le suele tomar como un juego de entrada porque a lo mejor fue porque es el primer juego, ¿sabes? O el Claro, primer juego que más oficialmente popular, podríamos qué sé llamar yo. de rol, Sí. No, igual pero hay temas D&D, como de. Hay temas como de media, ¿cachai? O sea, Critical Role es muy conocido, incluso está en Stranger Things, en weas raras. claro, Sale de vos, ¿cachai? Los monos tienen nombres de enemigos clásicos de claro. Vecna, el Demogorgon, ¿cachai? El Entonces hay Mindflayer, una. claro. No me Sí, hagas po. empezar con Stranger Things, mira que tienen varias cosas de D&D que tomaron bastante mal. Ah, Tienen Ya, varias, para otro no, si capítulo. claro, rol en la cultura pop. ¿Y Claro, por es qué lo no que es. Muy claro, funciona? bueno. Muy bueno, muy claro, bueno. claro. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, mira, mi observación respecto de D&D y por qué no calza tan bien para el terror es porque no es porque no se pueda hacer, pero no fluye bien. Porque D&D, por lo menos en la última edición, es como quiere abarcar a todo el público, porque quieren que todo el mundo juegue D&D, eh, trata de construir cosas sobre un esqueleto de un sistema que fue creado para mazmorrear. Sí, po. Independiente que en tercera edición tuvo un cambio bastante grande en lo que era primera y segunda edición Pero son las y lo bases. de Bake Me, pero las bases, ¿cachai? Era de un juego que era para explorar mazmorras. Tiene características, hasta todavía conserva como así decirlo, como el dedo meñique del pie o el apéndice, ¿cachai? La tabla esa de equipo que aparece en el manual, donde aparecen, no sé, velas, puedes comprar, no sé, la famosa vara de tres pies. Eso es un resto arqueológico, es como el apéndice dentro, Que porque ya casi nadie tiene lo, peso en claro, libras. claro, casi Sí, nadie po. lo ocupa. Mm. Lo ocupan muy poco. ¿Quién ocupa la vara de tres pies, pues? ¿Cachai? Yo cuando jugaba, no sé, pues en mesas de jugadores más nuevos, sí me pongo a andar revisando la pared, dándole golpecitos, ¿cachai? Te miran raro, po. Claro, es como, ¿qué está haciendo? ¿Cachai? Es súper Eh, es que es otra experiencia, porque mi perspectiva, y quizás estoy equivocado, pero en los juegos, bueno, las ediciones más antiguas de D&D, y quizás esto es una cosa que he visto de la misma cultura pop, es de que había mucha percepción de que era el máster contra los jugadores. Y ahora como que eso igual ha cambiado. De hecho, eh, si tú te vas como algunos manuales antiguos, tipo Tumba de la Aniquilación, es literalmente un me quiero joder el jugador. ya, pero igual Pero. igual voy a defender acá la tumba de los horrores, ¿eh? Te No me estás lo metiendo toqué. con mi gente, te estás metiendo con mi gente, weón. Pero. Vamos afuera, weón. Uno v uno sin polera, el toque. Claro, vamos. El contexto. Tumba los horrores originalmente es un módulo que se hizo para competencia. Y es una cuestión muy rara, ¿cachai? Que Muy la verdad que específico. Sí, po. me da flojera cómo Sí, po. explicar cómo trataron de hacer eso, ¿cachai? Y se Pero escapa hacían, del tema. Del tema en claro, sí. claro, hacían torneos, entonces era un módulo hecho por torneo, que en el fondo, no sé, pues, en un encuentro, no sé, una feria, alguna cuestión así, tú te inscribías a la mesa y se inscribían varias gente, habían varias mesas corriendo la misma tumba, ¿cachai? Por eso fue el primer juego también a incluir tantas ilustraciones de cosas así, para que básicamente, para homologar lo que el máster le informaba La a los narrativa, jugadores, claro. y acá el que ganaba era el que llegaba más lejos dentro de la mazmorra. Claro. ¿Cachai? Entonces, obviamente está diseñado para ir sacando gente, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Yo como jugador de ese módulo, igual uno puede sentir esa tensión, ese estrés, ese terror, si se le quiere, Es que tú tuviste un máster muy enfrentando el bueno en peligro. eso. ¿Ah? Tú tuviste un máster muy bueno en eso. Nada que decir al respecto, nada que decir al respecto. Uno puede llegar a sentir ese temor a perder ese personaje querido, qué sé yo, pero es una consecuencia secundaria, no es realmente para lo que se juega. Uno juega para la gloria, para vencer. El miedo al fracasar es Claro, simplemente una consecuencia, no es el meollo del asunto. claro. Sí, po. No, y volviendo un poco también al contexto, eso del máster contra el juego, es que también sucedió, po, ¿cachai? Si no es mentira. Porque también tenés que Sí, pensar po. en los rangos etarios, po. O sea, la mayoría de los que empezamos a jugar rol éramos
si no niños, pues yo no fui niño cuando aprendí. Vivir en el sur de Chile, la verdad es que no es el mejor espacio para poder acceder a esos materiales, menos en los 80 y en los 90, ¿cachai? No, está difícil, está difícil. Está un poco complicado. Tú cuando aprendes yo por lo menos era adolescente, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente, tú actúas de una forma más inmadura. Claro, De una claro. forma más inmadura Sí. donde es como, no, con esto los voy a hacer, los voy a reventar, ¿cachai? O te picas, o los jugadores se pican y los molesta. Sí, eres una persona que como todavía no está en, ¿cómo se llama? Eres un cabro chico, po. No Entonces, tenéis criterio obviamente, formado, y normal. claro, eh, Mientras lo desarrolles después no pasa nada. claro. Y lo que pasa es que después, claro, los públicos van cambiando, po. Acá en Chile, por ejemplo, yo creo que el rol, no sé, po, o sea, es mucho más joven que, por ejemplo, que en Estados Unidos. En Estados Unidos los jugadores, hay gente que empezó en los Sí. 70 y sigue jugando. No, y Claro, tenéis son todo el De tema campañas de de 30 años, sí. Claro, Sí. y son otras generaciones. En cambio, nosotros, y- ¿cuándo habrán sido las primeras generaciones de acá? ¿En los finales de los 80? ¿Mediados de los sí, po, 80? sí. Gente que podía No, tener y acceso la a misma esto en exposición. Santiago. Claro. Sí, pues sí es eso. Sí, es notorio. Pero creo que podemos ya concluir que al menos D&D para horror, salvo que hagáis un homebrew, no es la mejor opción. Creo ¿Y que Claro. eso qué yo lo alternativa tenía. entonces podríamos considerar para juego de terror? Yo pensaría, por ejemplo, en Llamada de Cthulhu, pero me pasa lo mismo, Llamada que de el Cthulhu. jugador igual busca la mejor combinación, termina siendo el detective, que sabe pelear, que sabe en arte marcial, que sabe utilizar armas y conducir, y al final Sí. igual tienes Oh, que lidiar con esas mecánicas. Claro. pero igual Esto, pasa de que este es el punto para Cthulhu. ganarse el odio de la gente, ¿ah? Sí, 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 sí. Van a empezar todos. Acabamos a picar Ustedes al no tienen público. idea, son unos ignorantes de bla, 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 bla. Esto, los comentarios nos van a hacer pedre y va a Es ser el para, único capítulo que vamos a tener es para generar funados. reacciones, esa es la idea. Son Claro. rage Claro, bait. claro. Nos vamos a inmolar. No, pero Claro. Cthulhu igual, o chulo, díganle como quieran. Díganle como quieran. Todo lo Cthulhu, que es séptima Tululú. llamada. Llamada El Chululu. de Trululú. Eso no lo había escuchado. Ya. El Calulu. Oye, el pulpo con ala. El Calilo, las El. Calilas, weón. Llamada las Calilas, weón. Déjalo Oye, hablar, eso da porrona. miedo. Eso da miedo. Qué buena. Ya. Es que es la hora ya, El pues. tema Es es la hora ya. que. Sí, Tenemos en que la Sí, hora cerrar. es ya. la hora. Ya, dale, termina, El termina. tema. No, sí, tema tenemos para rato. Esto es capítulo 1. Parte uno de Parte 4. uno, claro. Lo que pasa es que llamada tiene este tema de los porcentajes. Entonces siempre hay una probabilidad alta de fallos. Y siempre tiene el tema de la gordura. Y a la larga es eso lo que va a generar terror y tu gestión. Y ahí es full narrativo. Y quizás es un tema que no sé si lo abordamos muy bien al principio, pero siempre que vaya a hacer algo de horror, necesitáis un buen máster. Necesitáis un máster que le guste el terror, que tenga cierta experiencia, que tenga, lo hablábamos antes de iniciar esto, ¿cachai? Que sea leído, que sea una persona que tenga un léxico narrativo, que Unos rasgos sea de sadismo. inmersivo, aparte también, ¿cachai? Sin entrar a lo vulgar. Y ese equilibrio, que por ejemplo el Doc lo hace muy bien, ahí como la publicidad para las campañas. Spotlight. Claro, el Spotlight. Claro. Gracias, gracias, no se molesten. Eh, está muy, muy bien orientado a eso. Y yo creo que por ahí el cómo usáis el horror cósmico de llamada, que, mm, que es muy fácil echarle a perder. Es repapa decir, mira, se te aparece un monstruo con estas características. Un Cuando pulpo, todo ¿ya? lo bacán que tiene Lovecraft es el atisbo de Claro. este tema de El no cosas que no podéis, describirlo. es que es indescriptible porque Claro. no te habías expuesto a eso, ¿cachai? Y lo mismo, bueno, tú, yo creo que bien llevado, algunos de los juegos de Mundo de Tinieblas, sobre todo lo que es Wright, incluso hasta Vampiro, incluso, y yo te diría, incluso hasta Changeling tú lo podéis llevar bien terrorífico, sobre todo Changeling de Lost. Eh,
y llevar un aura bien tensa en la cual no todo tiene que ser combate, no todo el terror tiene que ser en el punto de que te vas a morir combatiendo o en una pelea, sino que también de repente hay situaciones tensas, narrativas de diálogo, ¿cachai? Que hay hartos juegos que te lo proponen, que en un mismo diálogo tú puedes ir haciendo Sí, tirada sí, eso y está muy hay una Eso está muy tensión de, bueno. uy, si digo algo mal, de repente o sale algo o me expongo a una amenaza y no sé, yo ahora hace poco estaba jugando un juego como de este juego de terror gótico que habíamos hablado. Y medio porque, bueno, porque teníamos que hacerlo, pusimos el combate, pero yo creo que el fuerte fue toda la parte interpretativa y cómo los chiquillos iban reaccionando al ambiente que se les exponía, más allá de decir quiero combatir. O sea, combatimos porque era necesario en el contexto, pero yo creo que hay situaciones, hay mesas en las que de repente no combatir nunca, y tener esa opción, que sobre todo en un tema de terror, a veces la vulnerabilidad es lo que más te genera juego. Claro, que está en juego, que está en peligro. No solamente la vida, porque la verdad es que la vida de un personaje ficticio no es tanto peso. Podría estar en juego su individualidad, su libertad, su posición, algún recurso. La vida de otra persona podría ser mucho más valiosa que la de uno solo, que se puede perder en un combate. Creo que jugar con eso igual nos da a diferentes maneras de explorar el terror, el qué está en juego. Sí, 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 y siempre va muy relacionado al máster. De hecho, si tú querés jugar horror, es muy máster dependiente y si no sabéis llevarlo, y es válido no saber llevarlo, de hecho, tampoco me considero que yo sea el mejor en el sentido, pero si no eres capaz de controlar a tu jugador chistoso, si de repente tú mismo te vayas en risa con situaciones específicas y no eres capaz de mantener la atención cuando corresponde mantener atención, que lo tiene que hacer toda la partida, Claro, o sea, su eh, momento. va, va a ser una mala experiencia. Y lo otro, ya para que cerremos, porque se nos está pasando el tiempo, ¿hasta qué punto también el jugador tolera? ¿Cachai? Eso de la famosa carta X, de decir, Polo, oye, ¿sabéis las que reglas de seguridad, claro que sí. este tema, claro, la palabra es seguridad, Sí, creo que da para un capítulo entero el tema de la seguridad. sí, po, pero Mm. que también, porque el horror de forma inherente va a hablar de cosas delicadas, temáticas Sí, que quizás no todos los jugadores quieren exponerse, sí. y de repente tú decís, oye, o expones o planteas una situación y alguien va a decir, ¿sabéis qué? Estoy incómodo, por favor, paremos acá, hagamos un break Pucha, y ojalá y que es lo válido. diga, porque creo que es peor no decirlo y quedarte ahí con la mala experiencia. Y eso se habla, ¿cachai? Se habla Sí, previamente. sí. No, y hay que conocer, sí, tenemos que tener Eh, la confianza y dar ese espacio. ahí está ¿cómo que se llama? Otro tema que dentro, por lo menos dentro de lo polémico con los más viejos, que es el tema de la sesión cero, weón. Claro, ya. La famosa sesión Eso es cero. importante, es muy Sí, importante Sí. la sí. sesión. Yo he aprendido a valorar la sesión cero porque yo una vez se lo comenté a otro máster que también ¿cómo que se llama? Es otro dinosaurio más, pero como le decía al, Lo vamos a claro, invitar ya. claro, el, Puro gruñones, ¿viste? lo que pasa es que le pregunté eso, ¿qué opinaba de la sesión cero? Y él me dijo, es que yo soy de la vieja escuela. Y me dijo, como, mano, ven, yo tampoco estoy, ya no me cueso el primer hervor, pues weón, dame tu opinión, ¿cachai? ¿Y cómo se Entonces hacía era en aquellos como, años? es que no se hacía, No se no, no, hacía, ya. no se hacía, ¿Cómo se ¿cachai? veía? No era. No. No había esa cuestión, pues era como, no había cinturón, no había sillita para bebé en los autos, iba a haber sesión cero, weón, iba a haber sesión cero para jugar Te rol, así lanzáis nomás, como, po. claro, es como, Claro, ¿Te gustó? como Sí, no volváis, estaba, listo. estaba a 4 metros claro. de altura en un manzano sin supervisión de ningún adulto y decía, no, que tenemos que tomar medidas de seguridad para algo que vamos a estar conversando con otra persona así, adentro de una casa, con ¿Qué libros podría y pasar? dados. Pues claro, ¿qué Claro, podría lo pasar? más peligroso es que alguien se tragara un dado y se fuera a atorar, ¿cachai? Esa era como la visión. Ya esa era Ya. como la visión, no se pensaba entonces. Y además que se supone que también estabas jugando con tus amigos, pues no estaba Sí, po. esta cuestión de que siempre iba a jugar con gente extraña. Entonces, es más fácil hacerle bullying a uno de tus amigos si, oye, esto me chocó.
¿Cachai? Una cosa Ahí así. po. nuevamente la perspectiva Claro, adolescente, claro, claro. claro, Sí, claro. po. Ahora Pero tenemos una resulta altura de que miras diferente. es que exactamente ese es el punto. Ahí donde lo aprendí a ver porque hay gente con la que yo juego que no conozco. Entonces, de Claro, verdad no sé cuáles son sus límites. claro. Entonces, ¿para qué vamos a cómo se generar una situación en que sí se puede conversar? Yo creo que la sesión cero es como es el mejor lugar para colocar las expectativas, trazar las líneas, ver qué gusta y qué no gusta, y que también los jugadores puedan decidir si este es el tipo de juego que quiero jugar o no, porque Claro. también es válido. Sí, po. ¿Cachai Especialmente eso? para este tipo, yo creo Es un que es juego, po. necesaria. Claro, sí, pues sí, es un Es un juego. juego, lo tenéis que pasar bien, ¿cachai? Y si te frustráis o la estés pasando mal, por el motivo que sea, entonces fallaste en eso, ¿cachai? Hay algo No, que no no se sigáis. está haciendo bien, claro. Hay algo, exactamente. Se puede mejorar, se puede arreglar o definitivamente dar un paso al lado, si también es válido. Sí, pues, absolutamente, La absolutamente. sesión cero, esa sí, pues esa está buena. Uno le tiene susto porque al final es como un trámite, esta cosa de rellenar la ficha y de enseñar a jugar, puede no ser la parte más divertida del juego. Sí, Y de hecho soy muy de la idea de aprender jugando y no tener que leerte algo antes de empezar. claro. Pero para este tipo de juego en particular, para el terror, es súper importante marcar esos límites, el conversar, el preguntar y el llegar a acuerdos. No una cosa de que Y tengamos que firmar consentimientos, pero entendernos. sí. Sí, es increíble cómo ¿cómo se llama? Este solo concepto. Yo he visto, no sé, pues, algunos videos de Dungeon Tubers que hablan al respecto. Vi uno de un tipo, de un gringo, no quiero mencionar mucho porque o sea, Mejor, mejor el así. video, claro, vi el video que hizo, a mí me pareció bastante bueno, pero los ¿Ya? comentarios eran súper crueles en contra de esto, de la visión de lo que él planteaba, ¿cachai? ¿Ya? Porque igual es como un tema sensible, es como, ¿por qué debería existir? ¿Por qué, cómo se llama, están los límites? Ni siquiera era porque este Dungeon Tuber hablara en contra de la Dungeon Zero, al contrario, lo mencionaba, pero hay, es como se llama, es polémico, no sé si será polémico acá en Sudamérica, puede que también sea, en fin, Yo creo que para, sí, para sí, gustos gente apoya eso colores. en todas partes. Claro, Sí. pero provocaba varias sensaciones que son bien, bien curiosas. Una de las que pude recolectar de lo que vi de eso era que por ejemplo, la posibilidad de que una sesión se viera interrumpida porque alguien tirara, no sé, una carta X, por ejemplo. ¿Cachai? Que no pudiera estar porque a cada rato te estuvieran interrumpiendo los Y la gente jugadores. quejándose de eso. Claro, Ya. claro. ¿Cachai? De cómo se lleva. No sé si será tema para Sí, hoy, mejor para totalmente, otro. totalmente. Da un tema entero, da un tema entero. Uno Claro, podría preocuparse de eso, de lo que estamos acostumbrados a tolerar y consumir y lo que nos hace pensar que estamos desviándonos, estamos perdiendo algo importante. claro. Algo más importante que la seguridad de los jugadores, la comodidad de los jugadores. Creo que ahí hay un foco que tenemos que marcar como norte. Bien, pues caballeros, creo que es un buen momento para ir llegando ya a estas conclusiones, estos comentarios finales de este primer capítulo que estamos hoy probando, experimentando, sobre jugar terror, jugar juegos de rol de terror. Revisamos algunos de los principales problemas, algunas situaciones que nos han pasado, propusimos algunos consejos, algunas herramientas que nos han resultado útiles y empezamos ahí a rasgar la superficie sobre los sistemas de juegos de rol, entre ellos el famoso D&D, que no lo consideramos una buena herramienta para jugar rol, ni para, o sea, para jugar terror, ni para empezar a jugar rol. Y probablemente lo Es empecemos a buenísimo, descartar ojo, eventualmente. que no parezca que no nos gusta. Es Lo buenísimo, jugamos, por supuesto, sí, lo jugamos jugamos un mucho de él, montón. Ahí está. pero es haciendo el hincapié, el Pero inciso. mientras más uno lo conoce, más uno busca alternativas. Y eso es lo que nos pasa, a fin de cuentas. Claro. Sí, eso ocurre. Bien, pues, Deje- caballeros, deje- algunas. ¿Eh? Dale, dale. Dejemos una pregunta planteada, pues, Ya, que pues, nos ¿eh? indíquennos cuáles son los mejores sistemas para jugar terror, por qué les Ah, parecen que son los mejores que maravilloso. recomiendan, Perfecto, y sobre buenísimo. todo para jugadores principiantes. Yo, por ejemplo, Buenísimo. probé uno que se llama Trophy Dark, de que ahí, sí, para partir así como levanto la mano, yo menciono Trophy Dark. ¿Qué mencionan?
¿Qué mencionan ustedes? Bueno, ¿será buena idea empezar a jugar rol empezando con terror? Si es que al jugador le gusta, por supuesto. Es ¿O que habrían Buena otros pregunta. géneros si tu más Buena temática, variados? pregunta. sí, puede ser. Pucha, yo te diría que quizá algo de zombie puede ser All Flesh Must Be Eaten, pero igual requiere un poquito más de estudio y ahí hay una discusión con un amigo de que el zombie no es terror, pero eso ya Ah, ya, 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 ya. es otra Es, área, o- ¿cachai? Que la es momia otra, es zombie. Ya, ese otra, otra. otra pelea para Reddit. Claro, no, ahí ya. Esa es la postura de él. Yo todavía defiendo que podía hacer terror con el zombie, pero se hace Totalmente, lo que se puede. totalmente. Muy bien, pues, muy bien, pues. Excelente, pues, mis caballeros. Se ve que tenemos bastante tema de lo que conversar y vamos a continuar con estos coloquios y revisando diferentes tópicos. Vamos a ir escuchando también a nuestra comunidad que vayamos creando, llamando esta gente odiosa que le guste reclamar, que le guste quejarse de las cosas. Son los Y mejores. también quienes deseen tener una perspectiva fresca y escuchar alguna otra palabra de consejo que le pueda servir para mejorar sus experiencias. Vamos a ver a dónde nos lleva este viajecito. Le vamos a tener que poner un nombre a este canal de podcast. Y ya veremos alguna otra temática para el siguiente capítulo. Por hoy estamos llegando al final de nuestro breve episodio piloto y vamos a ir leyendo también comentarios, escuchando sus opiniones y revisando hacia dónde podemos dirigir estas conversaciones. A ver si tenemos algunos invitados también, de los amigos que pelean con Marchand, de estos colegas de Ronald, algún jugador que podamos invitar también para que nos dé su opinión sobre algún tópico. Así que bien, pues por ahora nos despedimos. Vuestro siempre Doctor Eterus a vuestro servicio. Se despiden ustedes también. Chau. Claro. Chao a todos Hago con la los. manito así como Forrest Gump. Ahí, adiós, adiós. No, sí, no, no veremos, no veremos, no veremos. No, pues cómo nos vamos a ver si no hemos grabado video, pues nos No hemos escuchamos, prendido por la cámara, favor. nos escuchamos. Ya, Marchand, pues, ¿qué pero es onda? un. ¿Prenderemos la cámara en algún Enchúfate, momento? enchúfate. ¿Será? Algún día, claro. Vamos a ver. No, Ya, no adiós a sé. los radioescuchas. Ah, esa está mejor, esa está Claro. mejor. Falta el sonido así como de un xilófono para terminar. Tin, 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 tin. Le vamos a poner esos elementos auditivos. Una cortina. Perfecto. Una cortina musical. Claro. Hace falta, hace falta. Bien, Hace pues falta. nos Ya. despedimos. Entonces, un gusto haber compartido esta horita y tanto con ustedes. Nos veremos en un próximo capítulo. Buenas noches.